Cuando hablamos de reconciliarnos y hablamos del perdón, que sí, y es algo que, ejemplo, con mis libélulas yo lo hago, trabajamos el perdón, es el perdón a uno mismo. Porque si yo no aprendo a perdonarme yo, no es verdad que yo voy a saber perdonar a los demás. Eso no es cierto. Y aquí nos encanta la mujer está perdonando de que infidelidades y cosas, de que, ay, sí, yo te perdono. Pero miren, uno se queda. Usted ha visto a los muchachitos chiquitos que se hacen con un buche de comida ahí, lo tienen 3 horas con el buche de comida. Así mismo pasa cuando usted no ha perdonado. Usted se queda con ese buche usted no lo ha digerido. Porque el perdón es un proceso de sanación que no significa que yo voy a olvidar el agravio. Yo no voy a olvidar lo que me pasó, porque mucha gente piensa, es que yo quiero olvidar lo que pasó. No, no es que lo vas a olvidar, es que cuando lo recuerdes no te va a doler, que es diferente. Porque yo no te puedo quitar un recuerdo, yo no te puedo causar una amnesia selectiva, aunque hay gente que tiene la capacidad de anestesiarse. Se le olvidan algunas cosas. Sí, pero otras. Exactamente, pero dame decirte, es un mecanismo de defensa. Bien. Pero lo que yo busco decirle a ustedes es, el perdón tiene que comenzar a tú entender qué es lo que pasó, por qué a mí me pasó lo que me ocurrió. Porque desde tu posición, tú lo ves desde una perspectiva, pero hay más que eso. Tu perspectiva es parte de ese universo, pero hay más. Y tú tienes que entender por qué tus padres fueron o son como son. Es decir, tú tienes que entender eso, pero no desde una posición de juicio, porque si no, no vas a perdonar, jamás. Sino desde una posición donde tú entiendas que tus padres fueron jóvenes, que tus padres también tuvieron una crianza y que quizás algo los marcó en el proceso de su vida que tú desconoces. Porque óigame algo, los hijos desconocemos muchas cosas del pasado de nuestros padres. Y a veces nosotros juzgamos con una ligereza la forma en cómo ellos se comportan con nosotros. Y quizás fue que nuestros padres cuando pequeños tuvieron que vivir una depresión en la casa, tuvieron que vivir un abuso sexual, tuvieron que vivir con un papá o una mamá alcohólica. Y como el secreto familiar es algo muy normal de que esas cosas no se dicen, no se hablan, y los hijos ya cuando viene la tercera generación no lo saben, pero el síntoma sigue y va generación tras generación el síntoma, pero no sabemos el origen del síntoma. Entonces tu trabajo debe de comenzar averiguando. Hay gente que me dice, yo no es verdad que le voy a preguntar a mi mamá y a mi papá, Ana, tú me perdonas, yo no le voy a preguntar a ellos porque, imagínate, ella no me va a decir la verdad, pero no tiene que ser mamá y papá, siempre hay una comadre, siempre hay un tío,